Bueno, conversemos con Luis Augusto Romero, secretario nacional de Avanzada Progresista, además diputado a la Asamblea Nacional. Importante, Luis Augusto, y gracias por venir y compartir con nuestros televidentes. Estamos en una dinámica muy particular, ¿no? Una dinámica político-electoral. Ustedes ya, como partido, como organización, definieron su candidato, es Antonio Eckarri, en fin, igual que otras organizaciones políticas. Y bueno, otra parte de la Alianza Democrática tiene sus candidatos, están andando, están buscando puntos de identidad y convergencia, y la otra oposición está en un debate sobre cuál es el candidato finalmente unitario y si alguien sustituye al otro de acuerdo a la normativa establecida por el Consejo Nacional Electoral. A tu manera de ver las cosas, el horizonte político electoral del país, ¿cómo se visualiza y cómo se vislumbra? Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Yo creo que el país, en general, los venezolanos aprendimos a votar. Y en última instancia será la voluntad del elector, eso que llaman la economía del voto, la que determine quién va a suceder a Nicolás Maduro en la presidencia de la República. El escenario óptimo hubiese sido una candidatura unitaria. Pero bueno, vista la circunstancia, nos va a corresponder como ciudadanos venezolanos leer los programas, escuchar a los candidatos, recordar las trayectorias de los candidatos que hoy han postulado su nombre para la primera magistratura y tomar una decisión al respecto. Y en ese sentido, Carlos, yo creo que es muy importante que los venezolanos tomemos conciencia de esta coyuntura. Creo que estamos frente a una oportunidad formidable para derrotar al gobierno con votos en las próximas elecciones del 28 de julio. Es clave, es fundamental derrotar a la abstención, que en definitiva es la gran candidata del gobierno. Promover la abstención, la desesperanza aprendida, que la gente se moleste, se resigne y se quede en su casa. Derrotar a la abstención, movilizarnos y cuidar los votos el día de las elecciones. Ahora fíjate una cosa, Luis Augusto, cuando tú haces una revisión y recapitulación de investigaciones de opinión pública, todo apunta que el país como tal, esa sociedad que puede estar descontenta, apunta que busca y necesita un candidato unitario. Al parecer no se consigue. Entonces va a haber lo que llaman la dispersión del voto. Ustedes tienen su candidato, el otro tiene su candidata, la otra oposición, como decía antes, buscará o tendrá uno o dos candidatos. Eso le pone pero fácilmente en bandeja de plata el triunfo al gobierno. Bueno, los candidatos tienen que salir a recorrer el país, a comunicarse con la gente, a, digamos, ofrecer su visión de hacia dónde debe dirigirse Venezuela a partir del año próximo, que sería el 10 de enero que le correspondería asumir. Sí, asumir responsabilidad, ¿no? Y como te dije, frente a la dispersión del voto también va a ocurrir un fenómeno, digamos, inevitable, que es que aquel candidato que logre conectarse con esa mayoría que está hoy a favor de un cambio político en paz, todas las encuestas señalan que 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio en Miraflores. El candidato que logre conectarse con ese sentimiento, pues va a ser debería ser el depositario de esa voluntad de cambio. Como te dije, el candidato único siempre fue un escenario quimérico. Nosotros trabajamos en función de candidaturas unitarias. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que un candidato único es un candidato único, un único candidato. Una candidatura unitaria es una candidatura que puede, digamos, recibir y reunir una cantidad importante de apoyos que pueda expresar ese sentimiento unitario del país frente a un gobierno como el de Nicolás Maduro. Ahora bien, la campaña, ni siquiera la campaña oficial ha comenzado, aun cuando faltan 120 días para el proceso electoral. Yo creo que se inicia una etapa en la cual los candidatos van a recorrer el país. En el caso de Avanzada Progresista, como bien tú dijiste, nosotros hemos decidido apoyar la candidatura del profesor Antonio Eckarri. Nosotros vamos a recorrer el país, vamos a llevar un mensaje a la Venezuela profunda, a todos los venezolanos de buena voluntad. Es necesario comunicarse con la gente y plantear cuáles son las soluciones, Carlos. La gente está muy agotada, muy cansada de la pelea a lo interno de la oposición. La gente quiere saber, por ejemplo, cómo va a ser el próximo gobierno para promover la inversión extranjera en Venezuela, la inversión privada, para que se genere más empleo. Y sí, los venezolanos, esos son temas que la gente quiere escuchar, ¿no? El tema de servicios públicos, el tema de la electricidad, el tema del agua. Pero ahora, más allá de eso, quería preguntarte, ustedes trabajan, en principio trabajaban, no sé si siguen todavía, a través de la Alianza Democrática con representación parlamentaria en la Asamblea Nacional, a través de la búsqueda también de un candidato unitario por esa vía.
¿Qué pasó allí que comenzó esto a dispersarse también, a dispersarse? Bueno, Bertucci por su lado, Carri, ustedes apoyando por el otro, Luis Eduardo Martínez, Juan Carlos Alvarado. ¿Esa intención de ir unidos se esfumó? Bueno, yo creo que aquí viene, como te dije, un proceso de decantación de candidatura. Creo que... Pero el tiempo corre, ¿no? Porque bueno, el tiempo sí, es muy corto, pero- Luis Augusto. pero- Fíjate, las elecciones las 28 de julio. Bueno, sí, pero eso es un proceso muy dinámico, Carlos, y tú sabes que la política es muy compleja, ¿no? Ahora, las puertas para una candidatura unitaria, en el caso nuestro, que te hemos promovido y apoyamos la candidatura de Antonio Carri, están abiertas. Nosotros digamos, mantenemos contacto con otros factores de la oposición y debo decir aquí hoy que en las próximas horas vamos a recibir apoyos importantes de otros factores de la oposición para la candidatura del profesor Antonio Carri. Siempre en el espíritu de construir un espacio que sea lo suficientemente plural como para que interprete y encarne el afán y el anhelo de cambio de la mayoría de los venezolanos. Bueno, hagamos una pausa y vamos a regresar enseguida contigo. Estamos conversando con Luis Augusto Romero, secretario nacional de Avanzada Progresista, diputado de la Asamblea Nacional. Bien, seguimos con Luis Augusto Romero, diputado de la Asamblea Nacional, secretario nacional de Avanzada Progresista. Bueno, tú decías hace un momento que van a sumarse otros factores a la candidatura de Carri. Te pregunto a la par, ¿está negada la posibilidad o cerrada, más que negada, de que ustedes sigan conversando? Me refiero a los partidos de la Alianza Democrática. Muy poco probable que por ahora haya conversaciones con los de la plataforma unitaria. Como te dije, nosotros siempre hemos mantenido una actitud frente a la negociación y a los acuerdos positiva. Sentarse a conversar y a explorar zonas de consenso es parte intrínseca del ejercicio de la política. Hemos mantenido conversaciones con múltiples factores de la oposición y creemos que la candidatura de Antonio es un espacio que va a brindar la posibilidad de que se sumen nuevos apoyos. De manera que si nos hemos sentado con el gobierno, Carlos, imagínate, no nos vamos a poder sentar con otros factores de la ¿Para qué los oposición. llevó Luis Augusto a apoyar a Antonio Carri? Bueno, chicos, porque Antonio expresa, en primer lugar, eso que llaman el liderazgo emergente, pues un joven venezolano, docente, profesor universitario, maestro de escuela, que no viene del conflicto, no proviene de esta confrontación de 22 años de polarización que tiene agotado, sofocado al país. Además de eso, Antonio tuvo una votación muy importante en su última postulación a la alcaldía de Caracas. Fue, de hecho, el candidato de la oposición que obtuvo la mejor votación, el segundo después el candidato del gobierno, y buena parte de esa votación la obtuvo en los sectores populares de La Vega, del 23 de enero, de Caricuao, de Macarao. De manera que el mensaje de Antonio es un mensaje que va dirigido básicamente a los sectores populares. Entra muy bien su mensaje allí. Pero además, Antonio plantea elementos fundamentales como la recuperación de la economía, el fomento de la inversión privada, el apoyo al La emprendimiento. educación es uno de los... El apoyo al emprendimiento y su gran caballo de batalla es el tema de la recuperación de la educación. Convertir a la escuela o devolverle a la escuela su condición de eje transversal de la aplicación de los programas sociales, pues de la instrumentalización y de la fiscalización y control de los programas sociales, las comunidades educativas, los maestros, las sociedades de padres y representantes. La mayoría de los hogares de Venezuela tienen al menos un estudiante o un docente en sus filas. Y eso es un elemento muy importante que va a ser determinante para la reconstrucción del país. Ahora, Me refiero al tema de la educación. sí, desde luego. Ahora, ustedes no son ajenos, al margen de que no obtengan a lo mejor una comunicación tan fluida, pero no son ajenos a lo que está pasando en la otra parte de la oposición, en los factores que se agrupan alrededor de la plataforma unitaria. ¿Cómo están ustedes percibiendo lo que allí está ocurriendo? Bueno, yo creo que nadie sale beneficiado de un conflicto que ha terminado por aterrizar en la descalificación personal. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? La utilización de esa alternativa que por redes sociales, hoy es terrible las cosas que se están diciendo, los denuestos, la descalificación, los insultos, las peores cosas, ¿no? Bueno, y la gente está muy cansada de eso. Es cierto que el Maduro tiene un altísimo rechazo, es cierto, Carlos, pero también hay un rechazo a esta oposición que nos ha conducido fracaso tras fracaso desde hace 22 años. Y cuando se plantea en las redes sociales o a través de los medios de comunicación
estas descalificaciones entre factores de la oposición, la gente dice, bueno, pero si estos son los que pretenden suceder al gobierno, esto es más de lo mismo. Eso puede empujar a la gente, y tú relatabas algo en el segmento anterior, a que se frustre, a que se agobie, a que se agote y en definitiva se abstenga, se repliegue y se vaya a su casa y no participe. Bueno, pero lo que sería eso, ¿no? Pero el deber de aquellos que creemos en la política, como el más noble de los oficios y la posibilidad de brindar soluciones a los problemas de la gente, tenemos que ofrecerle una alternativa. Y esa es la alternativa que estamos planteando con la candidatura de Antonio Scarri. Una candidatura que permita reconciliar a la oposición, pero también reconciliar al país en su conjunto, que permita generar las condiciones, por ejemplo, Carlos, para que todos aquellos jóvenes o venezolanos en general que han tenido que irse de Venezuela buscando nuevos horizontes, volteen nuevamente hacia atrás y puedan regresar a lo que va a ser la reconstrucción nacional. Nosotros no vamos a perder ni un minuto en el ejercicio del gobierno en perseguir al chavismo, en perseguir a nadie. Eso no le hace ningún bien a la nación. Son casi 24 años de confrontación fratricida entre los venezolanos. De manera tal que el próximo presidente de la República tiene que ser un gran convocante, tiene que ser un unificador. En el año 98 escogimos un vengador. Bueno, mira dónde hemos llegado. Ahora, te planteo algo. En ciernes y en el desarrollo mismo de lo que será la campaña electoral, aparece de nuevo el tema de las sanciones. ¿Qué tan impactante y qué efecto pudiera, en medio de esta campaña y de esta confrontación que existe, el que se reinserten las sanciones como un planteamiento para ejercer mayor presión sobre el gobierno venezolano? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Nefastas para el país. Yo creo que el uso de las sanciones como instrumento punitivo para el ejercicio de la política termina perjudicando al ciudadano, no a la élite gobernante. Lo hemos vivido en Venezuela. Además, ¿y no favorecería al gobierno eso? Bueno, sí, porque convierte a los venezolanos, los pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente al gobierno, más dependientes del gobierno. ¿A quién castiga las sanciones? Lo castiga usted que me está escuchando, no a Nicolás Maduro o a Jorge Rodríguez o a Delcy. Las sanciones son un instrumento que además ha demostrado su ineficacia en otras circunstancias, en otros lugares del planeta. Hay países que han estado sometidos a 80 años de sanciones y eso no ha producido ningún cambio político. Nosotros desde Avanzada Progresista hemos sido muy claros con respecto a que rechazamos las sanciones, pero además, Carlos, rechazamos el tutelaje. La solución a los problemas de Venezuela tenemos que promoverla a los venezolanos. Una cosa es la cooperación internacional, con la cual estamos de acuerdo, pero la agenda del cambio en Venezuela tenemos que impulsarla los venezolanos. Bien, gracias, Luis Augusto. Bueno, ya habrá oportunidad de conversar. Quedan unas cuantas semanas para mantener el seguimiento de lo que vaya a ocurrir en el desarrollo y la dinámica de esta no todavía formal, pero ya en desarrollo, campaña... En pleno desarrollo. Electoral. Nos vamos a la pausa, al regreso de Arte y Espectáculos en lo Actual.